18 años después, aparece por primera vez una prueba, un indicio pericial, no ya un relato, no ya un chusmerío, dijo este, dijo el otro, algo que se puede refutar, en el caso del crimen de Nora Dalmaso. ¿Recuerdan aquella mujer, aquella bella mujer, que en un country de la zona de Río Cuarto termina siendo asesinada? Ese misterio perduró a lo largo de los años. Se acusó a su marido, ¿sí? Se acusó a su marido, a Facundo Macarrón, ¿sí? Se lo acusó, se lo llevó a juicio, fue declarado inocente. Marcelo Macarrón, perdón. Marcelo Macarrón era el hombre que había viajado y había ganado un torneo de golf ese mismo fin de semana en que matan a Nora Dalmaso. Entonces se especuló durante mucho tiempo que le daban los tiempos para volver a la casa, matar a Nora Dalmaso y luego volverse a Punta del Este para tener una coartada. Se llegó incluso a pensar que podría haber sido el hijo en una trama tremenda de incesto, porque Nora Dalmaso había tenido relaciones y su cuerpo no había sido abusado, no había sido violada. Y entonces, ¿quién podría haber sido? Hubo un juicio, se declaró inocente a Marcelo Macarrón y no aparecieron indicios. Se llegó a especular con que había una trama política detrás. Incluso se detuvo, los que seguimos aquel caso, detuvieron a una persona y de ahí viene el nombre Perejil. Cuando se evoca y en la jerga, digamos, judicial, periodística, se habla que detuvieron a un inocente y se dice que es un perejil, ¿sí? En aquel momento, creo que el primero que habló de perejil fue Luis Juez, ¿sí? Y se habló de que habían detenido un perejil, que era un albañil a quien acusaron del crimen de Nora Dalmaso y era inocente. Y hubo una marcha donde la gente iba con ramos de perejil y esa marcha se llamó el Perejilazo. Todo eso sucedió en estos 18 años de falta de justicia en el crimen de Nora Dalmaso. Y hoy apareció por primera vez ¿cómo decirlo?, una prueba de mayor grado, porque los testimonios responden a la vieja manera de investigar. Este dijo esto, yo lo vi, el testigo, pero los testigos se pueden refutar. En este caso apareció un indicio, una prueba genética, tantos años después. ¿Y a quién lleva, Javier Díaz? Bueno, lleva a este hombre que lo ven ustedes allí, a un costado, debajo de Pablo Jávega, que es el fiscal actual. Roberto Bárzola es un hombre que es parquetista, pero no de césped, sino en los pisos. Era pulidor, plastificador también. Y este hombre declaró como testigo varias veces, no es una sola vez. Pero hasta el momento no se tenía ningún dato respecto de él. Es más, en su momento no se le había pedido una prueba de ADN, es decir, una extracción de sangre para hacer en el una primer comparativa. círculo, porque en el primer círculo el sospechoso no estaba. Pero es que en la primera parte fue Marcelo Macarrón, como decías vos, Facundo Macarrón. Después vino el perejil. ¿Por qué se le dice perejil? En la jerga, en el fardo y demás, antes el perejil se regalaba en la verdura. Entonces como que estaba regalado, por eso le pusieron el perejil. También otro de los acusados fue Miguel Rohrer. A Miguel Rohrer, un empresario agropecuario, los hijos de Macarrón los indicaban a él, como que había sido el autor para ellos. Además, hoy está pidiendo está solicitando que le pidan disculpas a él, que él tuvo que declarar como sospechoso también, y quedó totalmente absuelto. No había ninguna prueba para con él, porque además no estaba en el momento cuando ocurrió el crimen. Rafael Mañasco, también ex secretario de Seguridad justamente de la ciudad de Río Cuarto, en donde también se lo había vinculado de alguna manera y no tuvo absolutamente nada que ver. Los indicaban como por que eso era una trama política, sabía que había una trama política de encubrimiento. Exactamente. Es más, lo puedo contar ahora porque ya falleció, pero en su momento me llamó José Manuel de la Sota preguntándome si en aquel momento, en un programa que yo hacía, yo iba a sacar una cámara oculta sobre alguien que decía que él había tenido algo que ver con el crimen de Nora Dalmaso. Por supuesto, no la tenía. Y me dice, yo estoy preocupado porque me dicen que vos tenés una cámara oculta. Dije, yo no tengo nada. No tenía absolutamente nada que ver. No, es que ningún funcionario tenía. Lo que pasa es que como una investigación estaba tan trabada, se sospechaba de que estaban encubriendo a alguien, cuando en realidad no tenían pistas. Fue una deficiente investigación en el caso de Dalmaso. A ver, ¿qué es lo que encontraron? En el cinturón de la bata con la cual ahorcaron a Nora Dalmaso, encontraron una muestra de ADN que es correspondida con un vello púbico encontrado de hombre, masculino en este caso, en la ingle de la víctima,
que apareció en la cama, todo eso se empezó a hacer una comprobación respecto de, bueno, un tratamiento que se le hace especialmente cuando el ADN no es contundente. Demora mucho tiempo. No, demora, y además la tecnología del ADN fue mejorándose con el tiempo. Este es el otro problema. Exacto. Porque antes hay que recordar que para hacer una prueba de ADN se podía hacer de una cantidad de material genético cada vez mayor. Con la mejora de los microscopios y la mejora de los test, hoy se puede hacer ADN a partir del contacto con la piel. Quedan células epiteliales en las superficies y eso permite que se pueda hacer una prueba de ADN. Antes necesitabas cabellos, necesitabas otras cosas para poder hacer un buen ADN. Exactamente. Bueno, es más, por eso, en estos 18 años lo que avanzó es la tecnología. Habían mandado unas muestras al FBI en los Estados Unidos y el FBI las devolvió diciendo que no tenían la contundencia como para certificar y en este caso cada una de las muestras enviadas. Bueno, lo cierto es que pasaron 6 fiscales con el actual, renunciaron funcionarios de justamente allí de Río Cuarto, jueces investigados, fiscales también denunciados, de todo hubo en esta causa en la cual Nora Dalmacio, ¿saben qué? Fue recontra, lo digo de esta manera, recontra victimizada. Porque a ella la asesinaron. Y lo que creen es que esto sería, hoy por hoy, con estos datos, que sería un homicidio criminis causa. Es decir, un abuso sexual agravado, ¿sí? Por la muerte, obviamente, pero en un contexto de criminis causa. ¿Qué quiere decir criminis causa? Para ocultar el crimen. Matar para ocultar no solamente el crimen, sino al victimario, es decir, al asesino. ¿Y por qué? Porque él lo conocía. Porque ya la madre decía, la madre de Nora Dalmacio decía que había discutido con este hombre, con Roberto Bárzola, que había estado trabajando ahí, que habían discutido y algo pasaba. Después queda el otro enigma, es que Nora Dalmacio había tenido relaciones y Marcelo Macarrón, recuerdo, decía que habían tenido relaciones antes de que él viajara. Tal cual, tal cual. Entonces, el abuso, y nunca se comprobó a partir de la pericia y de la autopsia que hubiera habido signos de abuso sexual. Tal cual. Entonces, ¿qué fue lo que pasó verdaderamente? Si no hubo signos de abuso sexual, sí, a lo mejor el hombre la vio, ella lo reconoció y ahí fue que la atacó. Dentro de la pericia se encontraron algunos rasgos muy característicos del abuso sexual. Por ejemplo, en este caso, marcas en los brazos y también en la pierna. Claro, pero no había pruebas de una relación no consentida, que se hubiera consumado. O sea, pruebas de violencia sobre el cuerpo. Y nunca dijeron que podía tratarse de una violación hasta tiempo más tarde. Es más, el hijo Facundo, en su momento, cuando puede hablar o quiere hablar, él dice: a mi mamá no solamente la sometieron, la ataron y la violaron. Y esto es lo que verdaderamente pasó para los investigadores. Es más, Raúl Torre, uno de los investigadores que estuvo representando a la familia con Osvaldo Raffo, hicieron todo un informe en el cual hablaron directamente ellos de violación. Desde el primer momento. Pero la justicia no lo tenía así. No lo tenía así. La justicia lo que tenía era que había tenido un acto sexual consentido con alguien y que en ese acto sexual también se comprimió el cuello, como ha pasado con otras personalidades, y eso derivó en la muerte. Y que la persona que tuvo esa relación se fue por miedo. Nada que ver. Por eso buscaban un amante. Exacto. Y no un desconocido. Por eso buscaron a todos estos, incluyendo al marido, que salió absuelto. Por eso le pudieron probar. En su momento habían dicho que él había viajado en la madrugada, en un avión fantasma, un viaje fantasma. Nada. Muchas cosas se han dicho, nosotros las hemos repetido. ¿Por qué? Porque era lo que decía la justicia. Claro. No lo que decía alguien cualquiera. Era la misma justicia que nos informaba justamente de estos pasos. El fiscal habló en el día de hoy, el doctor Jávega. Atención con lo que va a decir, porque más allá del tema de la detección de ese ADN, tiene una preocupación. ¿La causa está prescripta o no está prescripta? La primera parte que vamos a trabajar era este barrido o mapeo genético en clave de intentar ubicar a quién pertenecía, quién podía ser el aportante de las huellas que figuraban como desconocidas en el cinto de la bata que fue ubicado en el cuello anudado de la víctima. Del desarrollo de esta
investigación interdisciplinaria se ha logrado determinar recientemente un impacto compatible, como se dio hoy a conocer en el parte de prensa, respecto de una persona mayor de edad, masculino, que dio compatibilidad con el haplotipo que estaba remanente en el cinto de la bata. ¿Tiene antecedentes? ¿Cuál es la imputación? Imputación es abuso sexual seguido de muerte. Doctor, ¿puede quedar detenido esta persona? ¿La causa prescripto? ¿Cuál es el futuro de esto? Estamos justamente en esa etapa, habiendo, como le había comentado otro colega, primero era ver, de determinar quién podía ser el aportante, segundo, si había alguna hipótesis de ilicitud o no, surgía sospecha, y si se daba ese escenario de sospecha, lo que hay que analizar es una cuestión vinculada al análisis de vigencia o no de la acción penal. Entonces estamos en ese escenario actualmente, vamos a hacer una investigación exhaustiva, los efectos de verificar si hay subsistencia de la acción o si por el contrario. Bueno, primero la foto ahora del imputado que declaró, llegó a declarar en el juicio oral. Como testigo. Pero había declarado en la instrucción también. Que él dijo, sí, yo he trabajado. Que le decía que tocó el timbre y se fue. Sí, que la vio una vez sola y muy rápidamente a Nora Dalmazo. A ver, el fiscal lo que cree es que este es el autor material. Esto y es la primera vez que hay una prueba de mayor calibre. Sí, porque está sustentada por un ADN. Esto es lo que le diferencia de todo lo anterior. Antes eran sospechas, alguna declaración medio flojita de papeles, pero y no tenía, primero, no había ningún motivo para que hubiera ADN del hombre en la bata de Nora Dalmazo muerta, sí, y mucho menos para que hubiera un vello púbico de él en la zona inguinal. Exacto, por eso la comparativa que contábamos y por eso la decisión del fiscal. Esta conferencia de prensa, yo voy a decir, sí, esta conferencia de prensa que hizo el fiscal no lo hizo solamente para informar y demás, lo hizo para decirle a la propia justicia que él también representa: ojo, que este caso no quede impune. Yo voy a apelar a los estratos judiciales más altos de la nación y, si es necesario, internacionales, estratos judiciales internacionales, para que este caso no quede impune. Ahora que tenemos un dato más certero, quiero llevar a prisión al asesino de Nora Dalmazo. ¿Pero y por qué quedaría impune? Porque ha prescrito por la cantidad de tiempo, la cantidad de años que han pasado. ¿Se acuerdan del caso de Jay Mamón? También, una causa prescripta. Pongo ejemplos simplemente porque las causas prescriben. Llega un momento que prescribe. Ahora, quieren saber si esta persona, Bárzola, ha sido un violador, un abusador dentro de una sociedad. Es decir, si él hubiera tenido en los últimos años un caso que se pueda probar... Claro, en otro perfil de ADN. Eso sería más fácil para abrir la causa. Porque tendría ya un caso reciente y el caso de Nora Dalmazo. El fiscal tiene una llave como para poder pedir a ver que se busque un artilugio para que esta causa no cierre, no quede impune. Porque si no, de esa manera, en este caso, María Marta García Belsunce y el caso de Nora Dalmazo sería un caso realmente, o dos casos escandalosos en la Argentina.